Hola amigos de Entre Voces, el programa de entrevistas de RTV. Hoy estamos con el señor Michael Shifter. Él es presidente de Diálogo Interamericano en Washington y además es observador internacional. Bienvenido, señor Shifter. Muchas gracias por aceptar la invitación de la República. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Un gusto estar con usted. Lo primero que le quería preguntar era lo siguiente. El presidente Castillo ha salido hacia su primera visita internacional. Va a estar en México, va a estar en Estados Unidos. Quería preguntarle al respecto, ¿cómo se aprecia desde afuera, posiblemente, el gobierno o la marcha del gobierno del presidente Castillo hasta el momento? ¿Qué evaluación general se puede hacer de este gobierno? Como digo, desde afuera. Claro, bueno, y yo creo que en primer lugar hay distintos sectores de afuera, ¿no? Digamos, hay algunos sectores que lo ven con bastante preocupación, que lo ven como parte de una tendencia muy de izquierda, muy radical en América Latina. Yo creo que eso es un sector, pero yo creo que en general un poco la sensación es que está por verse, ¿no? Tiene menos de 2 meses como presidente de Perú. Todavía la impresión es que no hay, digamos, políticas muy claras y coherentes del gobierno. Falta de definición. Entonces, yo creo que la gente tiene mucha curiosidad del presidente Castillo porque es un outsider, obviamente. Llegó a la presidencia contra todos los pronósticos. Y la gente está esperando cuál es un poco la línea que él asume como presidente. Entonces, eso está por verse y es un poco preocupante y creo que a la gente le gustaría tener señales un poco más claras y consistentes hasta ahora. Pero todavía no, yo creo que hay tiempo para lograr ese tipo de definición. De detalles. Cuando me dice que hay un sector que lo mira con preocupación, se refiere, me imagino, a sectores más de derecha. Más de derecha, en Estados Unidos. Sí, claro, Estados Unidos, en todas partes, claro, hay sectores más de derecha que están convencidos que esto es otro, digamos, si no es un Venezuela, es un poco encaja de este tipo de marco de un gobierno muy de izquierda, muy autoritario, y no hay remedio. Esto está claro, dado los antecedentes del presidente Castillo, de su señor Bellido, del Consejo de Ministros y otros miembros del gabinete y el equipo. Entonces, esto está a la conclusión de un sector muy de derecha. Ahora, el escepticismo, entonces, según entiendo, es de la mayoría. Vamos a ver qué ocurre. ¿Es correcto? Así es. Ahora, ¿y usted cómo lo ve? Le pregunté, digamos, por la imagen general. ¿Y usted tiene alguna opinión en particular? ¿Se adscribe al escepticismo de la gran mayoría? Bueno, mi impresión es que yo descarto, o sea, no estoy de acuerdo, digamos, con esa opinión del sector más de derecha, porque creo que yo no veo peligro que va a ser otra Venezuela en ese sentido. Lo que sí me preocupa un poco es la composición del gabinete de algunos ministros que, según de acuerdo a lo que he leído, genera cierta interrogante, inquietudes y preocupaciones. Entonces, en ese sentido, es muy importante. Siempre en todos los gobiernos hay una combinación de lealtad con capacidad, ¿no? Hay
funcionarios que están ahí, y eso en todas partes, incluyendo Estados Unidos. Pero en este gabinete actual me parece que, dado los graves problemas que enfrenta Perú y las soluciones prácticas que necesitan, es importante tener gente en sus cargos que realmente tiene experiencia, conocimiento, capacidad y que puede hacer gestión eficaz. Eso es lo que necesita Perú. Y yo no estoy totalmente convencido, dado la composición actual no todos, pero muchos de los ministros que realmente cumple esos requisitos. Eso es mi apreciación desde afuera. Bueno, es una apreciación que le digo, comparte buena parte del país también. Hay mucha preocupación por la selección del gabinete. El viaje que hace el presidente Castillo, que está haciendo en estos momentos, en el momento que estamos conversando, él está fuera del país, ¿puede ayudar, cree usted, a intentar reducir ese escepticismo que usted percibe desde afuera? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que sin duda es una oportunidad para el presidente Castillo para mandar un mensaje claro y coherente en cuanto a su política exterior, su política económica, aquí en Washington, en Nueva York también, y tranquilizar algunos sectores, digamos, de multilaterales y de otros de gobiernos y del sector privado, que realmente tiene un compromiso claro para una política económica más moderada, una política exterior, si bien de izquierda, pero no tan, digamos, radical, no en la línea de Maduro, de Venezuela, algo así. O sea, es una gran oportunidad para hacerlo. Yo creo que sí podría ayudar a reducir esas preocupaciones que hay. Pero al mismo tiempo, es importante que se alinee, que haya coherencia entre lo que dice afuera, también cuando regrese a Perú dice lo mismo, y que no hay contradicciones, que ha sido un problema un poco con el presidente Castillo, tanto en la campaña como presidente, que hay señales un poco contradictorias. Entonces, si bien hay una gran oportunidad, a mi modo de ver, este viaje para afuera, también tiene que ser coherente en lo que dice en Perú y también en su equipo, que todos tienen que estar en, digamos, la misma página y tener alguna consistencia en cuanto a su política. Entonces, ojalá que esto es un inicio de una etapa de más consistencia, porque creo que hay mucho interés afuera, en Perú, en Washington, en Nueva York, de escuchar al presidente Castillo a ver lo que dice. ¿Genera Perú interés en Washington, me dice usted, por el proceso político actual? Bueno, yo creo que nadie conoce Pedro Castillo y hay mucha curiosidad de un señor que creo que en la historia de América, la historia moderna de América Latina, no ha sido un outsider tan outsider como él de llegar a la presidencia. Entonces la gente genera curiosidad, naturalmente. Perú es un país importante en América Latina. Entonces creo que en ese sentido hay interés en conocerlo, a ver cómo es, pero también ver qué piensa y cuál es su compromiso en cuanto a su agenda para Perú. Todavía no hay claridad sobre esto, hay ciertos interrogantes, preocupaciones, como digo, y yo creo que Perú obviamente es un país significativo en América del Sur. Entiendo. La polarización peruana ha llegado a niveles peligrosos, sí, se puede decir que ha llegado a niveles peligrosos actualmente. Usted vivió en el Perú, de finales de los 80, inicios de los 90, digamos, una versión del país eh, bastante dramática, por decirlo de alguna manera.
¿Hace algún tipo de semejanza entre esa época y lo que se vive actualmente? ¿Podrían ser comparables? ¿Qué piensa usted? Y yo creo que la situación eh, en los años que yo viví en Perú, que fue de 87 a 91, fueron mucho peores que Perú hoy, en el sentido que el Sendero Luminoso tenía mucha fuerza, y llegaba a Lima, gran amenaza de terrorismo, hiperinflación, políticas económicas irresponsables y desastrosos de Alan García, primer gobierno de Alan García, y un desorden total, y mucho sufrimiento de la gente. A pesar de todos los problemas que enfrenta Perú hoy, ha mejorado, ha avanzado en muchos sentidos de la época donde yo viví, felizmente. Sin embargo, el nivel de polarización, como usted dijo, es muy peligroso y muy extremo. Y yo no conozco, yo trato de seguir otros países en América Latina y mi propio país donde hay polarización, pero me parece que en Perú tal vez es más extremo que en cualquier otro país. Y yo creo que tal vez se debe en cierta parte por la experiencia con Sendero, se debe por un poco las acusaciones que están ahí en Perú de miembros del equipo y gabinete de Castillo mismo, con simpatías con Sendero. Todo esto yo creo que ha generado una polarización donde prácticamente, a mí, todo lo que yo veo, el espacio del centro no existe, que políticos y actores peruanos que buscan reconciliar el país. Posiciones, digamos, ¿no? Acercarnos un poco hacia un campo. Así es. No Así es. de ninguno de los lados. Así es. Lo acusan de ser de extrema izquierda o extrema derecha. O sea, no se puede ganar. Entonces, eso es muy lamentable y muy peligroso. Ha llegado a un extremo. Ahora, la otra cosa, hay dos otros factores más allá que diferencia hoy con la época donde yo viví en Perú. Uno es los medios sociales y desinformación, que no existía en esos años y ahora es rampante, ¿no? Están en todos lados. Entonces, tengo la impresión que en el caso de Perú, en medio de esa polarización, hay mucha desinformación, mucha exageración, y rumores y todo, y eso no ayuda, eso alimenta la polarización. Y el otro factor es la pesadilla de Venezuela, la misma pesadilla de Venezuela. El temor que Perú o tal vez otro país latinoamericano puede llegar a tener un gobierno algo parecido a lo que ocurre. Algo parecido a Venezuela. Porque Venezuela es una pesadilla, es un hueco en América del Sur. Entonces, eso genera mucho temor y mucho miedo, que también forma parte de esa dinámica polarizante que está pasando en Perú. Una consulta: ¿cómo se solucionan escenarios tan polarizados? ¿Qué se puede hacer en casos como estos? ¿Hay algún tipo de salida, algún tipo de receta, etcétera? Bueno, yo creo que los actores tienen que asumir su responsabilidad. A mí me gustaría, y tal vez podemos verlo a partir de este viaje, porque este viaje creo que el presidente Castillo va a tener que tener más claridad sobre su posición. Hay mucha gente pendiente, interesado, y yo creo que hasta ahora ha faltado señales. O sea, el gobierno mismo no ha ayudado en esta polarización también. Sí, también. Entonces tiene que venir de parte del gobierno, pero también tiene que ver por la otra parte de la derecha, que realmente ha sido muy irresponsable. Y primero, no reconocen al sector, que no reconoce él como presidente legítimo, y no tiene ninguna base, ningún sustento para cuestionar que el presidente Castillo fue elegido por la mayoría de los peruanos, un margen estrecho, pero ganó.
Entonces, eso también ha sido muy irresponsable y ojalá hay otros sectores, tal vez no de tan extremo, porque ellos no van a cambiar nunca, pero tal vez hay gente un poco más razonables. Si ven señales del gobierno, pueden ir un poco tratando de bajar la desconfianza, la tensión y pensar en el bien del país. Esto es un poco la esperanza. Y la última pregunta, señor Shifter. Usted mencionó el tema del terrorismo, pues, recordando la época que le tocó vivir en el Perú. Acaba de morir hace unos días el líder de Sendero Luminoso, Ismael Guzmán. Quizás quiera hacer una reflexión sobre lo que fue para usted ese periodo o lo que ha significado Sendero Luminoso, no solo para el Perú también, sino para América Latina. Sendero Luminoso causó un trauma para Perú, causó responsable por 70 millones muertos, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, mucho sufrimiento, y creo que es muy difícil sobreestimar, digamos, los costos a la sociedad que todavía están sintiendo hoy en Perú. Fue un trauma que creo que ningún otro país latinoamericano ha pasado, ha experimentado. Fue una insurgencia con una brutalidad y una cometió barbaridades que creo que no tiene comparación con otros grupos insurgentes en América Latina. Yo creo que fue muy particular, fue un genocidio en el Perú, y yo personalmente yo tenía que evacuar el Perú en 91 precisamente por lo de Sendero, lo que estaba pasando, y me tocó la tarea muy infeliz y poco grata de cerrar la empresa donde yo estaba trabajando y salir de Perú, una empresa que había estado ahí desde los años 60. Entonces, en lo personal, fue un golpe muy fuerte y yo fui testigo al daño que no hay manera de medirlo, que causó ese terrible y yo creo que ese terrible insurgencia maoísta. Y creo que la fecha que yo siempre recuerdo, que fue hace 29 años, yo me acuerdo la captura de Guzmán el 12 de septiembre de 92. Esto fue un gran día, porque Sendero fue estructurado de tal manera que Guzmán fue el líder total. Entonces fue estructurado de manera muy vertical. Entonces cuando él cayó, debilitó fuertemente a Sendero. Y yo creo que eso permitió que la sociedad del Perú a pesar de todos los problemas que conocemos, que vino después, podía vivir con una sociedad más normal y más tranquila. Entonces, esto entonces, nuevamente, yo creo que para los que no vivieron esos años, yo creo que es difícil imaginar lo terrible que era. Señor Shifter, no le voy a quitar mucho más tiempo. Ha sido muy amable por la oportunidad y sus comentarios en realidad han sido muy, muy interesantes. Estoy seguro que la gente lo ha bastante. Amigos de RTV, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.